¿Cuántas veces te has preguntado quién es realmente Dios? Todos hemos escuchado sobre Él, pero ¿cuánto sabemos en verdad? ¿Qué hace que sea tan asombroso, tan inalcanzable y a la vez tan cercano a nuestras vidas? A lo largo de la historia, la humanidad ha intentado comprender a Dios, pero la verdad es que su grandeza supera cualquier expectativa. El Dios de la Biblia no es solo una idea abstracta, Él es un ser vivo, poderoso y lleno de amor. La Escritura nos dice en Salmos 115:3, «Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho». Esto significa que Dios no está sujeto a las leyes del universo ni a nuestras expectativas. Dios es soberano y hace lo que quiere. Esta es una realidad sorprendente que nos invita a descubrir más acerca de su naturaleza. Por ejemplo, en Isaías 46:10, Dios declara, «Mi propósito se cumplirá y haré todo lo que deseo». Este verso revela que nada ocurre fuera del control de Dios. No solo nos creó, sino que también tiene un plan perfecto para todo lo que sucede. Desde los detalles más pequeños hasta los eventos más grandes del universo, Él tiene la última palabra. Dios es el soberano absoluto, controlando todo desde lo más pequeño hasta lo más grandioso. El poder de Dios se extiende más allá de lo que nuestra mente humana puede comprender. No solo organiza los movimientos de los planetas y las estrellas, sino también cada átomo que forma parte de tu ser. Desde lo más diminuto en la naturaleza hasta los reinos más poderosos en la tierra, todo está bajo su mando. En Colosenses 1:16-17 leemos, «Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas subsisten. Cada átomo, cada molécula, cada nación y cada imperio está sostenido por su voluntad divina. No hay ningún rincón en el universo donde su poder no gobierne. Todo, desde el vuelo de un pájaro hasta el destino de una nación, está en sus manos poderosas». Ahora solo ponte a pensar, Dios creó el universo tan perfecto que nada falla en él. Dios creó el universo con una precisión increíble, tan perfecta que ni los científicos pueden explicarlo completamente. Todo, desde la inclinación de la Tierra hasta la distancia exacta del Sol, está diseñado de manera tan precisa que permite la vida. Las leyes de la física, como la gravedad y la velocidad de la luz, están ajustadas de tal forma que un mínimo cambio haría imposible el universo tal como lo conocemos. Hebreos 11:3 nos recuerda que Dios creó todo con su palabra, lo visible y lo invisible. Los físicos pueden estudiar el universo, pero reconocen que hay un misterio detrás de su exactitud. Todo apunta a un creador infinitamente sabio y poderoso que diseñó todo con un propósito perfecto. Es por esto que ni los animales son dejados al azar por Dios. Dios, en su infinita sabiduría y cuidado, controla y provee para todas las criaturas del mundo. Desde el más grande de los elefantes hasta el más pequeño de los insectos, Dios asegura que cada uno tenga lo que necesita para sobrevivir. En Salmos 104:21 se dice, «Los leones jóvenes rugen por la presa y buscan de Dios su comida». Esto muestra que incluso los animales dependen de Dios para su sustento. Dios no solo creó a los animales, sino que también se encarga de que encuentren comida y sobrevivan en sus hábitats. Su provisión es constante y perfecta, demostrando su cuidado y control sobre toda la creación. Un claro ejemplo del cuidado de Dios sobre sus criaturas es la historia de Jonás. Después de que Jonás fuera arrojado al mar y tragado por un gran pez, Dios lo protegió y proveyó para él en ese momento crítico. En Jonás 1:17 leemos, «Pero Jehová tenía preparado un gran pez para que tragase a Jonás». Este episodio ilustra cómo Dios no solo controla las grandes cosas, sino también los detalles más minuciosos de la vida. Además, cuando Jonás se quejaba de la falta de sombra en su viaje, Dios hizo que creciera una planta para proporcionarle sombra. En Jonás 4:6 se dice, «Y Dios hizo nacer una planta, la cual creció sobre Jonás para que hiciera sombra sobre su cabeza, para librarle de su malestar». Este acto demuestra cómo Dios cuida incluso de las necesidades aparentemente pequeñas, proporcionando y controlando todo lo necesario para el bienestar de sus criaturas. Al entender la esencia de Dios, nos damos cuenta que no solo controla lo materia, sino también los acontecimientos de nuestras vidas. Dios no solo controla los detalles del mundo natural, como la provisión de alimentos para los animales,
sino que también guía y dirige los acontecimientos de nuestras vidas de manera asombrosa. Un ejemplo poderoso de esto es la vida de José en la Biblia. A pesar de enfrentar traiciones y adversidades, desde ser vendido como esclavo hasta ser encarcelado injustamente, Dios estaba orquestando cada evento para un propósito mayor. Finalmente, José se convirtió en el segundo al mando en Egipto, salvando a su familia y a muchas naciones de una gran hambre. Este relato muestra cómo Dios controla los eventos de nuestras vidas, transformando incluso las circunstancias más difíciles en oportunidades para cumplir su plan divino. La historia de José es una poderosa motivación para nuestras vidas porque demuestra que incluso en medio de dificultades y pruebas, Dios tiene un propósito y un plan para cada uno de nosotros. A veces, enfrentamos situaciones que parecen injustas o sin sentido, pero la vida de José nos enseña que Dios está en control de cada aspecto y que sus planes para nosotros son para bien. Su capacidad para transformar lo negativo en algo positivo nos anima a confiar en su guía y a mantener la fe, sabiendo que nuestras dificultades pueden ser parte de un plan más grande que nos llevará a un destino lleno de propósito y bendición. El ejemplo de José y la enseñanza de Pablo nos muestran que Dios no solo está en control de los grandes eventos del universo, sino también de cada detalle en nuestras vidas. Así como Dios utilizó las pruebas de José para un bien mayor y Pablo encontró propósito en sus sufrimientos, nosotros también podemos confiar en que nuestras dificultades tienen un propósito divino. El apóstol Pablo también nos ofrece una perspectiva alentadora sobre cómo Dios controla y da propósito a nuestras vidas. En Romanos 8:28 Pablo afirma: «Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados». Esta declaración refuerza la idea de que, al igual que en la vida de José, Dios está obrando en todos los eventos de nuestra vida, incluso en los más desafiantes, para nuestro bien y de acuerdo con su plan. Pablo, a lo largo de sus cartas, habla de cómo sus propias pruebas y sufrimientos, lejos de ser señales de abandono, eran parte del plan divino para el avance del Evangelio y su crecimiento personal. En 2 Corintios 4:17, Pablo dice: «Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria». Así, el apóstol Pablo nos enseña que, sin importar las dificultades que enfrentemos, Dios usa cada experiencia para conformarnos más a su imagen y cumplir su propósito eterno. Entonces te estarás preguntando si Dios tiene el control de todo, ¿por qué me pasa esto en mi vida? ¿Y por qué mi fe está siendo tan probada que incluso Satanás ha estado intentando derrotarte? Pues si has leído el libro de Job, entenderás este propósito. Así como la vida de José y las enseñanzas de Pablo nos muestran el control y propósito de Dios en nuestras pruebas, la historia de Job ofrece una perspectiva aún más profunda sobre cómo Dios maneja las adversidades en nuestras vidas. Job, a pesar de enfrentar pérdidas y sufrimientos inimaginables, demostró una fe inquebrantable en el plan y la soberanía de Dios, revelando que, incluso en el sufrimiento extremo, la fidelidad y el propósito divino permanecen intactos. La historia de Job muestra cómo Dios controla nuestras vidas incluso en las pruebas más duras. Satanás desafía la fidelidad de Job, pidiendo permiso a Dios para probarlo severamente. A pesar de perder sus bienes, hijos y salud, Job se mantiene fiel, diciendo: «El Señor dio y el Señor quitó, sea el nombre del Señor bendito». Job 1:21. Esta historia revela que, incluso en el sufrimiento extremo, Dios tiene un propósito y usa nuestras pruebas para fortalecer nuestra fe y cumplir su plan. No importa cuán intensas sean las pruebas que enfrentas en este momento, es fundamental recordar que no estás solo en tu lucha. La historia de Job, un hombre que sufrió pérdidas y dificultades inimaginables, nos muestra que, incluso en los momentos más oscuros, Dios está presente, observando y trabajando para nuestro bien. Job, a pesar de todo, nunca perdió su fe en Dios, y su historia revela que nuestras pruebas tienen un propósito divino, aunque a veces no lo comprendamos completamente. Es fácil sentirse desanimado y querer rendirse cuando los desafíos parecen abrumadores, pero es en esos momentos que debemos recordar que Dios no nos ha abandonado. Él está a nuestro lado, guiándonos y preparándonos para algo más grande. Cada dificultad que enfrentamos es una oportunidad para crecer, fortalecer nuestra fe y acercarnos más a Él. No te desanimes ni te rindas. Levántate con valentía y persevera,
sabiendo que Dios está contigo en cada paso del camino. Confía en su plan, incluso cuando no lo entiendas completamente, y mantén tu fe firme. Al final, la victoria es segura y el propósito de Dios para ti es maravilloso. Sigue adelante con la certeza de que estás siendo guiado hacia algo grande y que, a través de tus pruebas, Dios está moldeando tu carácter y preparándote para un futuro lleno de esperanza y bendición. No estás solo y tu perseverancia será recompensada. Recuerda, Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. No importa cuán intensas sean las pruebas que enfrentas en este momento, es fundamental recordar que no estás solo en tu lucha. La historia de Job, un hombre que sufrió pérdidas y dificultades inimaginables, nos muestra que incluso en los momentos más oscuros, Dios está presente, observando y trabajando para nuestro bien. Job, a pesar de todo, nunca perdió su fe en Dios, y su historia revela que nuestras pruebas tienen un propósito divino, aunque a veces no lo comprendamos completamente. Dios es el alfa y el omega, el principio y el fin. Apocalipsis 1:8. Esto significa que Él está en control de todo, desde el comienzo de nuestras vidas hasta el final. En cada etapa de tu prueba, desde el primer desafío hasta la resolución final, Dios está ahí, guiando y sosteniéndote. No te desanimes ni te rindas, porque la historia de tu vida está escrita por el autor que conoce cada capítulo y tiene un propósito para cada uno. Levántate con valentía y persevera, sabiendo que Dios está contigo en cada paso del camino. Confía en su plan, incluso cuando no lo entiendas completamente, y mantén tu fe firme. Al final, la victoria es segura y el propósito de Dios para ti es maravilloso. Él es el principio y el fin de tu historia, y a través de tus pruebas está moldeando tu carácter y preparándote para un futuro lleno de esperanza y bendición. No estás solo y tu perseverancia será recompensada. Pero entonces, ¿qué es Dios realmente? Es una pregunta que ha fascinado a teólogos, filósofos y buscadores de la verdad a lo largo de la historia. ¿Es Dios un ser material, limitado por el espacio y el tiempo, o algo completamente diferente? La respuesta sorprendente es que Dios, tal como se revela en la Biblia, es espíritu. En Juan 4:24, Jesús declara: Dios es espíritu, y los que le adoran, en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Esto significa que Dios no está limitado por la materia o las restricciones físicas que afectan a los seres humanos. Su esencia es puramente espiritual, trascendiendo las limitaciones de nuestro mundo material. Este concepto se refuerza en Hechos 17:24-25, donde se afirma que Dios no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo. Aquí, se nos recuerda que Dios, siendo espíritu, no está condicionado por las limitaciones físicas que nosotros enfrentamos y no necesita nada de lo que podemos ofrecerle. Además, en Colosenses 1:16-17 se nos dice que todas las cosas fueron creadas por medio de Él y para Él, y que Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Esta afirmación subraya que Dios, como espíritu, es el creador y sustentador de todo lo que existe, y su naturaleza espiritual le permite mantener el control absoluto sobre la creación. Entender a Dios como espíritu ofrece una perspectiva poderosa sobre su influencia en nuestras vidas. Su presencia y poder trascienden las limitaciones materiales, lo que significa que está en control de cada aspecto de nuestra existencia, desde lo más pequeño hasta lo más grande. En momentos de prueba, saber que Dios es espíritu y está presente en cada rincón de la creación nos brinda una esperanza inquebrantable y confianza en su plan perfecto para nosotros. En este contexto, vamos a ver 5 grandes lecciones sobre Dios. Dios es amor incondicional. La Biblia nos enseña que el amor de Dios es incondicional y eterno. En el 1 Juan 4:8 se afirma: el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Este amor no depende de nuestras acciones o méritos, es una constante en nuestra vida, independientemente de nuestras circunstancias. Dios es omnipotente y soberano. Dios tiene el poder absoluto y el control total sobre todo lo que ocurre en el universo. Salmo 115:3 dice: Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Esto nos recuerda que a pesar de las apariencias, Dios está en control de todo y su voluntad se cumple. Dios es omnisciente. Dios conoce todo, desde lo más grande hasta lo más pequeño.
En Salmo 139, el salmista declara: «Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos». Este conocimiento completo de Dios asegura que nada escapa a su atención y que Él entiende nuestras vidas mejor que nosotros mismos. Dios es justo y misericordioso. Dios equilibra la justicia con la misericordia. Miqueas 6:8 dice: «Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti sino hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios?» Esto nos muestra que, aunque Dios es justo, también ofrece perdón y misericordia a quienes buscan su gracia. Dios es nuestro refugio y fortaleza. En tiempos de dificultad y angustia, Dios es nuestro refugio y fortaleza. Salmo 46:1 dice: «Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones». Esta lección nos recuerda que podemos confiar en Dios para obtener consuelo y apoyo en cualquier circunstancia. Es así como puedes hacerte amigo de Dios como Él lo hizo en el pasado. Descubre quién es Dios y cómo hacernos sus amigos. Dios es un ser maravilloso y profundo, cuyas cualidades revelan mucho sobre cómo podemos acercarnos a Él y fortalecer nuestra relación. Aquí te presentamos 5 grandes lecciones sobre Dios y cómo aplicarlas para hacerte su amigo cercano. Dios es amor incondicional. Dios nos ama sin reservas, como lo demuestra 1 Juan 4:8. Su amor es la base de nuestra relación con Él. Para hacernos amigos de Dios, debemos responder a su amor con confianza y apertura. Esto significa aceptar su amor y corresponderle amando a Él y a los demás. Al vivir en el amor que Dios nos ofrece, construimos una relación de amistad genuina. Dios es omnipotente y soberano. Según Salmo 115:3, Dios tiene el control absoluto sobre el universo. Su soberanía asegura que nada ocurre fuera de su voluntad. Reconocer la soberanía de Dios implica someternos a su voluntad y buscar su dirección en nuestras vidas. La amistad con Dios se fortalece cuando confiamos en su plan y nos alineamos con sus propósitos, reconociendo su autoridad en cada aspecto de nuestra vida. Dios es omnisciente. Salmo 139. 1-4 revela que Dios conoce todo sobre nosotros, desde nuestros pensamientos más íntimos hasta nuestras acciones. Ser amigos de Dios implica ser transparentes y auténticos con Él. Podemos hablar con Dios de manera sincera, compartir nuestros pensamientos, preocupaciones y alegrías, sabiendo que Él nos comprende completamente y nos acepta tal como somos. Dios es justo y misericordioso. Miqueas 6:8 nos enseña que Dios equilibra la justicia con la misericordia. Él exige justicia, pero también ofrece perdón y gracia. La amistad con Dios se cultiva al imitar su carácter de justicia y misericordia. Esto significa vivir de manera justa, perdonar a los demás y buscar su perdón cuando fallamos. Al reflejar estos atributos en nuestra vida, nos acercamos más a Dios. Dios es nuestro refugio y fortaleza. Salmo 46:1 afirma que Dios es nuestro refugio y fortaleza en tiempos de necesidad. Él está cerca para brindarnos apoyo y consuelo. Buscar a Dios como nuestro refugio implica acudir a Él en momentos de dificultad y confiar en su poder para ayudarnos. Al establecer una dependencia en su fortaleza, desarrollamos una amistad sólida con Él, sabiendo que siempre está a nuestro lado para guiarnos y protegernos. Estas lecciones nos muestran que conocer a Dios no es solo entender su grandeza, sino también vivir de manera que nuestra relación con Él se fortalezca. Al comprender su amor, justicia y omnisciencia, y al buscar su refugio, podemos profundizar nuestra amistad con Él y experimentar una relación rica y transformadora. Entonces no olvides que el pecado alejó a Dios de la humanidad. Descubre quién es Dios y cómo hacernos sus amigos. Dios es un ser maravilloso y profundo, cuyas cualidades revelan mucho sobre cómo podemos acercarnos a Él y fortalecer nuestra relación. Sin embargo, es crucial entender que el pecado es el principal obstáculo que separa a la humanidad de Dios. Aquí te presentamos 5 grandes lecciones sobre Dios y cómo aplicarlas para hacerte su amigo cercano, mientras superas la barrera del pecado que nos aleja de Él. Dios es amor incondicional. Dios nos ama sin reservas, como lo demuestra 1 Juan 4:8. Su amor es la base de nuestra relación con Él. Para hacernos amigos de Dios, debemos responder a su amor con confianza y apertura.
Esto significa aceptar su amor y corresponderle amando a Él y a los demás. Sin embargo, el pecado nos separa de este amor. Isaías 59:2 nos recuerda que nuestras iniquidades nos han separado de Dios. Por eso, es esencial buscar el perdón y arrepentirnos para restaurar nuestra relación con Él. Dios es omnipotente y soberano. Según Salmo 115:3, Dios tiene el control absoluto sobre el universo. Su soberanía asegura que nada ocurre fuera de su voluntad. Reconocer la soberanía de Dios implica someternos a su voluntad y buscar su dirección en nuestras vidas. La humanidad, a través del pecado, ha intentado vivir sin su guía, lo que nos lleva a la desobediencia. Al volvernos a Él y pedir su dirección, podemos reconstruir nuestra amistad con Dios y alinearnos con sus propósitos divinos. Dios es omnisciente. Salmo 139. 1-4 revela que Dios conoce todo sobre nosotros, desde nuestros pensamientos más íntimos hasta nuestras acciones. Ser amigos de Dios implica ser transparentes y auténticos con Él. Aunque el pecado intenta ocultar nuestra verdadera naturaleza, Hebreos 4:13 nos recuerda que nada está oculto ante sus ojos. Al confesarnos y buscar su perdón, podemos restablecer una relación honesta y cercana con Dios. Dios es justo y misericordioso. Miqueas 6:8 nos enseña que Dios equilibra la justicia con la misericordia. Él exige justicia, pero también ofrece perdón y gracia. El pecado no solo nos aleja de su justicia, sino que también requiere de su misericordia para ser perdonado. La amistad con Dios se cultiva al imitar su carácter de justicia y misericordia, buscando su perdón y extendiendo gracia a los demás. Este proceso de reconciliación nos acerca más a Dios y sana las brechas causadas por el pecado. Dios es nuestro refugio y fortaleza. Salmo 46:1 afirma que Dios es nuestro refugio y fortaleza en tiempos de necesidad. Él está cerca para brindarnos apoyo y consuelo. El pecado puede hacernos sentir perdidos y vulnerables, pero al buscar a Dios como nuestro refugio, encontramos la fortaleza para superar nuestras debilidades y tentaciones. Al establecer una dependencia en su fortaleza y buscar su guía, podemos enfrentar el pecado y fortalecer nuestra amistad con Él. A pesar de todas nuestras exploraciones y entendimientos sobre quién es Dios, es fundamental recordar que nadie puede abarcar plenamente su esencia. La grandeza de Dios trasciende nuestra comprensión limitada. Aunque podemos aprender mucho sobre su amor, justicia y soberanía, y esforzarnos por acercarnos a Él, el verdadero conocimiento de Dios está más allá de nuestra capacidad humana. Isaías 55:8-9 nos recuerda que los caminos y pensamientos de Dios son más altos que los nuestros. A pesar de nuestras limitaciones, podemos confiar en que, aunque nunca lo entendamos por completo, su amor y poder son inagotables y perfectos. Al final, nuestra relación con Dios se basa en la fe y en la confianza en su carácter, en lugar de en una comprensión total de su ser. Reflexión final. Dios, en su infinita majestad, no puede ser encasillado por las limitaciones de nuestra mente humana. Él es más grande que el universo que creó, más sabio que todo el conocimiento reunido en el mundo y más profundo que cualquier misterio que intentemos comprender. No es solo un ser lejano, sino un Padre amoroso que se preocupa por cada detalle de nuestras vidas, desde nuestras alegrías hasta nuestros momentos más oscuros. Aunque no siempre podamos ver cómo, Él está orquestando todo para nuestro bien. A lo largo de la historia, Dios ha demostrado que siempre tiene el control, incluso cuando todo parece perdido. José fue vendido como esclavo, Job perdió todo lo que amaba, y Jonás fue tragado por un gran pez. Pero en cada una de estas situaciones, Dios tenía un plan mayor. Él estaba presente, guiando, moldeando y utilizando esas pruebas para llevar a cabo su propósito divino. Así también en nuestras vidas, cuando todo parece fuera de control, cuando la lucha se siente interminable, podemos tener la certeza de que Dios no se ha olvidado de nosotros. El pecado, sin duda, ha causado una separación entre Dios y la humanidad, pero su amor nos ha brindado una esperanza eterna. Él no nos abandona en nuestro estado de caída, sino que nos extiende su gracia para acercarnos de nuevo a Él. No podemos por nuestras propias fuerzas alcanzar a Dios, pero a través de Cristo tenemos un camino abierto para conocerlo y ser transformados por su Espíritu. En nuestras debilidades, Dios es nuestra fortaleza. Cuando fallamos, Él nos perdona. Y cuando nos sentimos solos,
Él está más cerca de lo que creemos. No importa lo que enfrentes hoy, no importa cuán imposibles parezcan tus problemas, Dios no te ha dejado. Él está contigo, sosteniéndote y dándote fuerzas. El Dios que sostiene el universo, que mantiene las estrellas en su lugar y dirige los tiempos y las estaciones, es el mismo Dios que quiere caminar contigo. Aunque nuestra mente finita nunca podrá comprender completamente quién es Dios en su totalidad, podemos tener la certeza de que Él nos ha revelado lo suficiente para saber que Él es fiel, justo, misericordioso y lleno de amor. Cada paso que damos hacia Él lo devuelve con 10 veces más gracia. En nuestra búsqueda de amistad con Dios, no se trata de saberlo todo sobre Él, sino de permitir que su amor transforme nuestras vidas, que su palabra guíe nuestros caminos y que su espíritu nos renueve cada día. Dios nos ha dado un propósito eterno, una esperanza que va más allá de la vida terrenal. A medida que enfrentamos los desafíos del mundo, recordemos que nuestro destino final no es aquí, sino con Él en la eternidad. Nunca lo olvides, el Dios que es inalcanzable en su majestad es también el Dios cercano que nos invita a conocerlo y caminar con Él, día tras día. Gracias por ver el video. Si te gustó, dale like, comparte. Hasta la próxima, guerreros del pavimento.